Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Bonachón, sencillo, enorme, parecía la personificación del éxito de un tipo corriente del montón, que milagrosamente se abrió camino hasta el Olimpo de Hollywood. Al final de su vida, sus honorarios cinematográficos ascendían a $3 millones. Este actor canadiense era realmente un favorito nacional, era capaz de hacer que incluso un papel ocasional fuera significativo y memorable. Gus Polinski, rey de la polka en el Medio Oeste, en la comedia Solo en casa, o Buck Russell en la película Tío Buck, en cualquier imagen John Candy era inimitable. No solo en la pantalla, sino también en la vida, daba la impresión de ser un auténtico hombre amable y divertido. Hijo obediente y padre amable, marido fiel, trabajador incansable, inteligente y con talento. Pero sobre lo que realmente pasaba en su alma a veces no sabían ni las personas más cercanas a él. Nació el último día de octubre de 1950 en una pequeña ciudad canadiense cerca de Ontario. El chico iba a la escuela y por las tardes trabajaba a tiempo parcial en una farmacia. John intentó jugar al fútbol americano, pero parecía tan enorme que nadie se atrevía a ganarle. Al final se rompió una pierna y tuvo que renunciar a su sueño de jugar al fútbol. Cuando murió su padre, John se hizo cargo de parte del cuidado de la familia, a pesar de ser el hijo menor. Escuela y farmacia, farmacia y escuela. Con el dinero que había ahorrado, se compró un viejo Chevy para llevar a su madre de compras y a la iglesia. Siempre fue un niño grande. Su madre tenía sangre polaco-ucraniana en las venas, sus antepasados se apellidaban Stefaniuk, y cocinaba en plan cocina de fábrica, empanadas de hígado, huevos, col y gelatina, albóndigas, codillo de cerdo, guisos. Curiosamente, no sufría acoso escolar por su tamaño. Quizá porque siempre supo reírse de sí mismo. Aprendió a hacer reír. Al principio, como para defenderse de las burlas, luego simplemente cogiéndole el gusto, y más tarde se convirtió en su profesión. John se burlaba de su gran barriga y de su forma de andar, encorvado, resoplando, boquiabierto y despeinándose. Y sus compañeros acabaron cogiéndole cariño a este ridículo zoquete. Aunque John disfrutaba haciendo reír a la gente, en el fondo debía de sufrir. Los chicos que recorrían el pueblo en rugientes motocicletas eran los héroes locales, y él, John Candy, no era más que un payaso. Después de la escuela, John decidió hacerse periodista. Hizo anuncios, actuó en pequeños teatros e intentó hacer su propio programa. Todos sus amigos eran jóvenes reporteros, actores y escritores. Ganaban lo que tenían que ganar, iban a proyecciones, bebían mucho. John empezó entonces a pesar unos 150 kilos y casi no se emborrachaba cuando sus amigos ya estaban. Le gustaba ir a la pista por la noche. La luna se reflejaba en el espejo liso de la pista, y Candy se deslizaba sobre sus patines como un elefante de circo, blandiendo torpemente su palo y lanzando el disco solo contra la barrera. De niño había adorado a los jugadores de hockey y ahora, mientras no hubiera espectadores ocasionales, atontado y feliz, jugaba con gusto a su juego favorito. El dinero para una vida despreocupada no era suficiente y John consiguió trabajo en unos grandes almacenes como vendedor. Un día, un cliente quisquilloso le preguntó qué toallitas empapadas en colonia servían para el tratamiento de las manos. John citó a Hamlet con inimitable arte, el corrosivo jugo de las hierbas de medianoche, 3 veces, traspasado con la maldición de Hécate. Catherine McCartney levantó las cejas, sorprendida. Era una conocida agente teatral y consiguió discernir en este chico gordo con cara de tortita, y un sutil sentido del humor y talento. Catherine le consiguió unos cuantos rodajes en anuncios, un pequeño papel en televisión, y entonces se fijaron en él y entró en el programa SCTV. Y ocurrió un milagro. Los índices de audiencia del programa de segunda categoría se dispararon y John Candy se convirtió en el descubrimiento del año. Entonces Catherine le aconsejó ir a Hollywood. Primero fueron pequeños papeles, por los que pagó decenas de miles de dólares. Entonces el papel es más grande, para ellos ya ha recibido cientos de miles. Por último, el proyecto de ley entró en los millones. Y Candy seguía siendo el mismo, dulce, sencillo y accesible a los amigos. Prestaba dinero a sus amigos y estaba encantado de cuidar de sus hijos. En el fondo, seguía siendo el mismo tipo tímido y poco seguro de sí mismo. Como todo hombre, deseaba amar y ser amado, pero no se atrevía a relacionarse con chicas. Sin embargo, incluso en aquella época en Estados Unidos se podía tener una cita a ciegas, y John la aprovechó.
Así conoció a Rosemary Margaret Hoover. Buscó durante mucho tiempo que se convirtiera en su esposa. La novia era como el novio, alegre, corpulenta y de lengua afilada. Tras la pregunta del cura, ¿quieres estar con él en lo bueno y en lo malo? Rosemary hizo una pausa de 5 minutos, durante la cual toda la vida del novio pasó ante sus ojos, y solo entonces contestó, sí. En 1979, se convirtió en un marido feliz. Cuando nacieron su hija Jennifer y luego su hijo Christopher, John se sintió como un auténtico cabeza de familia. Un viejo amigo de John de su época de estudiante, Lorne Frohman, que trabajaba como columnista de cine para el Daily Post de Toronto, veía a John casi todos los meses. De reunión en reunión, Candy cambiaba, su cuerpo y su rostro se desdibujaban, pero lo más extraño de todo es que cambiaba él mismo. Por ejemplo, cuando invitó a comer a Frohman, provocó un escándalo en el restaurante por la pizza supuestamente quemada. Despidió a su secretaria por un error en un comunicado de prensa. Uno de sus amigos criticó su último papel, y cesó toda comunicación con él. Un día Frohman y Candy se dirigían en coche a un suburbio de Los Ángeles y, de repente, el coche se caló. Tuvieron que empujar el coche fuera de la autopista para ponerlo a salvo. Frohman se asustó por el olfateo con el que se afanaba su amigo de 250 libras. Por la noche, Frohman insinuó cautelosamente a John que debía perder entre 20 y 30 kilos. Un día después repitió lo mismo a Rosemary, ella montó un escándalo y él dejó de estar invitado a Candy. Rosemary, que se aseguraba de que las camisas de John estuvieran limpias, nunca se interesó por lo que pasaba en el alma de John. Nadie se daba cuenta de que en el enorme cuerpo de John vivía el alma de un ratón. Los miedos le rodeaban por todas partes, e intentar enfrentarse a ellos empeoraba las cosas para él mismo. Los hombres de su familia rara vez llegaban a los 43 años, normalmente morían de infarto. Le había ocurrido al padre de John, y era lo mismo que le daba pánico. Su salvación de los pensamientos sombríos fue su profesión. Afortunadamente, nació un payaso genio, pero las únicas películas en las que protagonizó Candy, por regla general, eran malos, y para rechazar los guiones deliberadamente débiles John no podía. Le salvó el hecho de que el público seguía adorando a Candy, creado por él la máscara de tonto y bonachón respetable público no se aburría. Tenía miedo de perder una oportunidad, de caer en desgracia. Como resultado, hubo críticas condenatorias de su trabajo. Cuando los críticos difundieron la película, se desesperó consumiendo montañas de comida grasienta y picante y bebió un mar de alcohol. Rodar en John le llevaba unos 170 días al año. Tras una jornada de trabajo, volvía a su caravana y se comía varias pizzas, regadas con una docena de latas de cerveza. A los 35 años, pesaba unos 2 centímetros y empezaba a tener problemas en las piernas. A su mujer, Rosemary, le parecía bien. Para ella, John era irreprochable, y los que hablaban mal de él de su peso y sus hábitos eran excomulgados sin piedad. Su lugar lo ocupaban los que cantaban los ditirambos de Candy. Contrariamente a los esfuerzos de la vigilante esposa, el ratón que vivía en un cuerpo enorme no descansaba. Candy temía el futuro y necesitaba imperiosamente que alguien se responsabilizara de su destino. Y se encontró a un hombre así. El empresario californiano Bruce McNall era como John Candy. Él también había ascendido desde lo más bajo, también tenía un enorme encanto. Tiró millones, creó la mayor productora, se hizo famoso por ofrecer a Wayne Gretzky, a quien adquirió para el equipo de hockey, Los Angeles Kings, un sueldo mensual de 3 millones. La sensación fue que a Gretzky le pareció demasiado y redujo su propio sueldo a 2.500.000. Después de eso, empezó a tratar a McNall como a su propio padre. Mac vestía trajes que costaban una fortuna y tenía el mejor palco en los partidos de hockey, con Gretzky a su derecha y Candy 2 asientos a su izquierda. El público adoraba a Candy, adoraba a Gretzky, el brillo de su fama caía también sobre Bruce McNall. Bruce McNall, John Candy y Wayne Gretzky lucen sus nuevas camisetas de los Toronto Argonauts en febrero de 1991, tras anunciarse que habían comprado el equipo de la Liga Canadiense de Fútbol. Además, Mac ayudaba a John a administrar su dinero. En las recepciones, Bruce brindaba por Candy y John, ruborizado de placer, se levantaba de la silla y hacía una torpe reverencia. El magnate de hablar suave tenía grandes planes y Candy no era el menor de ellos. Una noche, a medianoche, John fue despertado por una llamada de Bruce. Prepara tu chequera. Voy a comprar los Toronto Argonauts, el club de fútbol canadiense, y quiero que formes parte de él. Y Candy se involucró. Le costó $5 millones participar.
Por supuesto, era mucho dinero, pero no lo dudó ni un minuto. Candy consiguió un juguete con el que nunca había soñado y fue perfectamente feliz. McNall, sin ningún esfuerzo, consiguió que Candy saliera del cine y empezó a promocionar a su equipo. Al principio de la temporada de fútbol, Candy aparece en el campo con la camiseta del equipo, seguido de sus amigos Jim Belushi, Marielle Hemingway, Dan Aykroyd. El estadio estalla en aplausos. Los Argonautas ganan el primer partido. Candy recorre el país con ellos, ganan en todas partes. Los Argonautas ganan la Copa Grey por primera vez en la historia del club. A él, como niño que soñaba con el fútbol, todo esto le parecía un cuento de hadas. Comprando un club que sufría derrota tras derrota, lo llevó a los líderes. Pero antes de los créditos finales del cuento de hadas, con los ojos empañados por las lágrimas del protagonista, quedaba muy lejos. En la vida todo resultó diferente, así es la vida. Candy creó una productora, pero quebró, el club iba cada vez peor. Tuvo que aceptar rodar en otra película pasable, había que recuperar el tiempo perdido. Unos días después, en México, donde estaba rodando, la televisión transmitió que había un terremoto en Los Ángeles. Candy intentó llamar a su mujer a casa, pero no hubo conexión. Un día después, recibió una llamada de McNall informándole de que él y Gretzky vendían los Argonautas y se deshacían de la fallida adquisición. Resultó que el importe de los impuestos impagados había alcanzado una cifra astronómica, que importantes documentos financieros tenían firmas ficticias y que no había dinero para pagar la deuda de $200 millones. Antes de llamar a Candy, McNall quiso meterse una bala en la cabeza, pero Candy no se enteró y pensó que sus amigos le habían traicionado. Después de hablar con McNay, salió de la caravana, contó un par de chistes frescos a los actores, se tomó una cerveza con el equipo de iluminación. La risa siempre ayudaba a John cuando se sentía mal. Luego se fue a su habitación y se encerró en ella. La imagen de John Candy se utiliza en el dibujo animado El misterio del planeta rojo, Gribble. John Candy murió esa misma noche de un ataque al corazón en el rodaje de la película Caravan East, en México, en marzo de 1994. Solo tenía 43 años. Sus mejores papeles, en tragicómico en las películas, En avión, tren, coche, Solo los solitarios entenderán, y en muchas comedias ligeras. Solo actor magnífico en la comedia excéntrica, Una vez que violar la ley, en el papel del marido de Ornella Muti. Recuerde que el episodio, cuando en la suite de un hotel de lujo en Montecarlo, héroe John explica con la policía y dice, señalando a la heroína Ornella Muti, mi esposa. ¿Por qué se sorprende? Es extraño, todo el mundo está siempre sorprendido. La última película de John Candy, Canadian Bacon, se estrenó un año después de su muerte. También grabó la voz en off para Los Siete Mágicos a principios de los 90, pero debido a dificultades con los efectos de animación, el estreno de la película se retrasó mucho y la película permaneció en la estantería durante muchos años, hasta que se estrenó en 2009, 15 años después de su muerte. ¿Sorprendente? No, es que sigue con nosotros hoy. Pagó con amor por amor, y el bien que hay tan poco en nuestro mundo se multiplica a partir de esto.